Bueno, señores, vamos a darle. 18 de mayo del 2025, los saluda Julián Giraldo. Vamos a dar inicio a la tercera semana del mes de mayo con un tema muy interesante con el que cerró, por ejemplo, el viernes, ¿no? Fue, a mí en lo personal me gustó porque pues estaba en contra del dólar, sí, seguía en contra del dólar por diferentes factores. Yo en el último video, en el último journal que les compartí, sí les mencionaba que existía la posibilidad o de que existía ese escenario en el que si se iba a experimentar una reducción de tipos de interés por parte del FOMC para la siguiente reunión del mes de junio, por ejemplo, con la reducción que tuvo la inflación de los Estados Unidos en la semana pasada, pues el dólar podría ser un descuento, ¿no? Ya saben cómo se comporta el mercado con el tema del sentimiento contrario o de la opinión contraria. Cuando todo el mundo entonces espera esa reducción de tipos de interés, lo que por expectativa sería negativo para el dólar en este caso, el dólar comenzará a repuntar, ¿sí? Sin embargo, también vuelve a existir el tema de la política monetaria restrictiva por parte de Powell, tal vez hasta julio, si nosotros estudiamos las expectativas, ¿sí? O el estudio que se tiene con respecto a lo que se espera para la siguiente reunión del mes de junio, pues fíjense, se descuenta con un 88% de probabilidades de que el FOMC vuelva a pausar tipos de interés, ¿sí? Lo que podríamos traducir como algo positivo en el dólar, ¿sí? Teniendo en cuenta que son los tipos de interés los que le dan la fortaleza a X o Y divisa. Pero el problema son los bonos, chicos. El problema es este reloj. Este reloj que no para de subir, ¿sí? Con unos intereses ya exorbitantes, ¿vale? Ya es bastante complicado controlar este tema y eso, junto con lo que sucedió el día viernes, ¿sí? Por acá lo tenemos, con respecto a lo que hace Moody's, ¿sí? Que es una de las tres calificadoras más importantes de los Estados Unidos, incluso del mundo, con respecto al riesgo país que tiene una nación con su deuda, ¿sí? O sea, ¿qué tan confiable es un país para pagar su deuda? Y Moody's, que ha sido la tercera en reducir esto, en reducir la confianza, en reducir la calificación de triple A, que es excelente, a doble A, si no recuerdo mal, por acá tenía la noticia, pero no la encuentro. Pero los invito a que la busquen ustedes mismos para que se enteren. Yo ahí les doy el dato. Eso ha erosionado o ha, por ejemplo, dado la reversa a un dólar que venía fuerte durante la sesión de Nueva York del día viernes. A mí en lo personal me daba entonces la perspectiva, ya especulando, ya en la parte especulativa, así como tal en el análisis técnico, de que entonces íbamos a retomar al alza. Incluso todavía seguimos en un terreno alcista, reconociendo que esta es nuestra área de trabajo, esta es mi área de trabajo, un mínimo, un máximo para poder comprarlo. Pero acá es donde vuelvo y les comparto mi opinión con respecto a lo que, a la diferencia entre el backtesting y la ejecución de la estrategia que se practica en el backtesting frente a lo que está sucediendo a nivel fundamental. ¿Mm? Entonces, en ese sentido, yo considero que, que el dólar va a seguir cayendo, ¿sí? Entonces, en ese sentido es cuando decimos, bueno, la estructura, la estrategia y demás nos apunta a compras, pero a nivel fundamental, lo que realmente mueve los mercados, aunque esto es contradictorio, ¿no? Porque yo también les he dicho que los gráficos no demuestran siempre lo que pasa en los mercados y esto puede subir. Sí, vuelvo y repito, eso puede ser por la opinión contraria y demás. Estudiemos, vamos a verlo. ¿Qué pasa con el sentimiento? ¿Dónde están los retails? ¿Dónde comenzaron los retails esta semana, por lo menos para el dólar? Mm, Estamos bastante neutros, ¿sí? Con un 56,9% en compras. Entonces no me da mucho pie para decir los retails están apoyando la venta en el dólar, como si lo están haciendo, por ejemplo, en la libra. Si yo me voy al gráfico de la libra dólar, el último movimiento que yo dejé o que yo tengo, fíjense, el último movimiento que yo tengo ahorita en estos momentos es una compra. ¿Por qué? Por el mismo sistema que yo manejo, ¿verdad? Aquí, durante esa sesión nos había hecho un cambio. Yo no quería vender realmente, me costaba ver la venta, ¿sí? Aunque bueno, si me lo hubiera seguido confirmando, seguía vendiendo porque también como les compartí, pues la libra esterlina, después de que perdió los 1,32, tiene un campo muy interesante que cubrir, ¿sí? Que liquidar de toda esta subida que empezó el 7 de abril de este año, ¿sí?
con objetivos áureos en los 1.28 para posiblemente seguir subiendo. Pero entonces acontecimientos como los que les expliqué anteriormente, de esa reducción de la calificación de la deuda de los Estados Unidos, contagian al dólar y ocasionan que esos puntos no se den, que igualmente se van a dar en algún momento, pero se retrasen. Una vez yo escuché a Cristian Adel, permítanme en un momento, voy a tomar un sorbo de agua, que los fundamentales en el caso del trading, ¿sí? Simplemente sirven para acelerar o para atrasar el objetivo de un gráfico. En este caso puede ser eso. Pero bueno, la libra esterlina también había cerrado con interés después de que me hace ese cambio. Miren, no me sacan stop loss, no alcanzo a cerrar el stop loss. Ese es otro punto a favor de que sean técnicos, cuando yo se los he explicado a favor de la estructura, ¿verdad? Y vuelve a hacer el cambio de carácter acá, ¿sí? Entonces da un área de trabajo y la posibilidad de volver a comprarlo. Veremos, yo realmente pues voy a esperar mañana lunes cómo se conforme el mercado. No he visto siquiera qué datos tendremos para mañana lunes que puedan tener relevancia sobre los movimientos del mercado. No hay ninguno. Bueno, sí tenemos el IPC en la zona euro, que se espera pues un repunte en la parte subyacente del 2.4 al 2.7. Eso podría verse de una manera positiva para el euro, ¿sí? Si hablamos a nivel de euro. Miren lo que les digo con el backtesting. Esto es una invitación a venderlo. ¿Sí? Tenemos un máximo, tenemos un mínimo, tenemos una estructuración, tenemos toda una oxigenación del precio en un nivel clave de Fibonacci con un patrón de vela que yo utilizo según mi estrategia. Pero es complicado, yo realmente lo veo complicado para venderlo. Lo empezaría a vender hasta objetivos, por ejemplo, de los 1.06, 1.04, si es que me confirmase nuevamente la pérdida de los 1.1131. De esa manera ya digo, bueno, vamos a empezar a venderlo. ¿Vale? No tengo movimiento en estos momentos, pero sí sería interesante encontrar ese cambio para que en las siguientes sesiones me dé la oportunidad de seguir vendiéndolo, de seguir comprándolo, perdón, y acompañar la estructura mayor en diario, la del mediano plazo, ¿de acuerdo? La del mediano y largo plazo. Cuando tenemos, fíjense, tenemos un impulso y tenemos actualmente pues un retroceso, entonces esto puede repuntar. Bien, teniendo en cuenta que la desconfianza ahorita es totalmente en contra del dólar americano, ¿sí? Tenemos un movimiento con volumen, ¿sí? No tenemos sentimiento retail realmente, pero sí tenemos dato de IPC. Los retails están más vendidos que comprados, eso es positivo, ¿sí? Y el precio viene pues de una sobreventa. Claro está que yo el RSI lo utilizo de otra manera distinta, pero son datos interesantes, son fundamentos interesantes desde mi punto de vista de mi estrategia para poder considerar que venderlo podría ser peligroso. Sí, preferiría ver o la ruptura por encima de los 1.1198 que fue la zona ya estructurada o la ruptura por debajo de los 1.1130 para confirmar ventas. ¿Sí? Eso por el lado del euro y eso por el lado de la libra. La libra sí lo tengo ya rotundamente en compras, sí, con la probabilidad de que ya pueda superar el nivel de los 1.3435 y como lo hemos visto o estudiado en diferentes videos, se dirija a los 1.3557, ya que es un objetivo que dejó desde el 2021, sí, desde toda esta caída, cuando entra Listras y es un caos Reino Unido. Bien. Entonces, bueno, lo tengo en compras y el sentimiento retail sí acompaña la intención o la idea de poderlo seguir comprando. El USD CAT, bueno, el USD CAT siempre ha sido un par complicado, ha sido un par complejo, incluso mucho más desde que obtiene la administración, ¿sí? Este nuevo personaje que reemplaza a Trudeau, no recuerdo cómo se llama, vamos a ver, primer ministro de Canadá. A ver, para Mark Carney, sí, que va totalmente en contra de las políticas externas de Donald Trump, ¿no? Con respecto, por ejemplo, a la idea de comprar Canadá. Todo eso provoca incertidumbre, chicos, por lo menos en esta paridad, ¿sí? En el USDCAT estamos alcistas, ¿verdad? Incluso nosotros tenemos un nivel bastante interesante o tendríamos una estructura muy interesante por estos lados cuando el USDCAT tiene por fin ese rompimiento. Miren la estructura que tiene, por ejemplo, el mediano plazo en diario.
tenemos un retroceso y tenemos todo un rompimiento, eso genera un impulso. Luego tenemos rompe, miren incluso lo que podemos estar observando aquí, ¿sí? Teniendo en cuenta que todo el rompimiento diario, todo el impulso diario que a mí me gustaría que ustedes vieran es este. Esto no. Este era el soporte, por así decirlo, si hablamos de una manera más coloquial. Bien, lo rompe hasta acá. Acá se frena. Ya tenemos intención de demanda, ¿sí? Se frena el precio. Bien. Y acá lo rompió. Ahí hay contundencia, por lo menos vuelvo y le repito, desde mi estrategia. Entonces, ¿qué decimos? ¿Qué puedo decir yo? Que acá tuvimos un break en diario, ¿sí? Estos son fractales. Vuelvo y les repito, yo tengo todo un programa desde donde grabé la estrategia para que lo puedan entender mejor, ¿vale? Para el que lo quiera tomar. Luego tengo este fractal, tengo un máximo estructural del mediano plazo que todavía no ha sido vulnerado. Si es vulnerado, pues ya tenemos un cambio de estructura y una continuación alcista del USD-CAT. Y la idea posiblemente, entonces nos podríamos generar la idea de que esto ha sido un impulso, el final de su retroceso para que comience su nuevo ciclo alcista semanal, o sea, de largo plazo. Bien, pero eso todavía no lo sabemos hasta que se confirme la pérdida de los 1.3975, porque es que miren todo lo que puede corregir el USD-CAT también. Como mínimo hasta los 1.3449. Eso representa desde su punto actual de los 1.3669 una corrección de un 3.67%. Bien, ¿sí? Entonces, de esa manera es como podemos especular que el USD-CAT podría seguir cayendo. Ahora, en la estructura del mediano plazo, que es H4, tenemos lo siguiente. Teníamos este break, bien, lo que me daba este máximo y que ya fue cambiado. El precio se frena aquí, ahí hay oferta, se frena el precio, hay un agotamiento por parte de los compradores y acá los vulneran. Entonces tenemos un impulso y tenemos un retroceso. Si el precio llega a perderme este nivel de los 1.3888, me aumenta esas probabilidades de que entonces la tendencia predominante del mediano y largo plazo va a seguir siendo bajista. Pero por el momento, si yo me voy a una hora, estamos alcistas. Ven, ven. Hubiera sido genial haberlo vendido aquí, en la sesión del viernes. Fíjense, de esta misma manera, teniendo en cuenta que las otras divisas no son las fuertes, es el dólar el que es débil y tienen todo en su contra en estos momentos. Hubiera sido una venta de 48 pips de stop loss para una para un profit de 98. Vamos a dejar la idea ahí si se hubiera generado. Ahora, ustedes me pueden decir, bueno, Julián, pero en base a la estrategia que yo les intento explicar, aquí hubo ese cambio, ¿cierto? Y el precio se estructura y aquí es una señal para comprarlo. Vuelvo y les digo, esa es la diferencia del backtesting con el estar en vivo en el mercado. Bien, si se pierde el nivel de los 1.3948, para mí sería genial porque me, me confirmaría las ventas. Vamos a ver el sentimiento. Ok, en este caso no acompaña la idea, entonces es peligroso. Sí, la influencia sobre el canadiense ser mayor con respecto al dólar en este caso, vuelvo y les digo porque la incertidumbre es mucha, ¿no? Con respecto a las políticas tanto monetarias como incluso militares que podría llevar a cabo el gobierno de Donald Trump contra Canadá. ¿Listo? Estamos alcistas, ¿sí? Estamos alcistas en el temporalidad de H1 y en temporalidad de H4, ¿sí? Pero el dólar no tiene las cosas a su favor. Si me rompe los 1.3991, pues tendría una confirmación de compra, pero yo por el momento en este par estaría más estático, ¿sí? Esta compra fue de libro. Listo, entonces esos son los correlacionados del dólar. Si yo me voy al dólar, pues tenemos prácticamente el mismo dibujo. ¿Sí? Actualmente pues tenemos un mínimo estructural del mediano plazo, del mediano largo plazo, ¿sí? Que es el diario. Ahí lo tenemos, ¿verdad? Y lo que acabamos de hacer es lo de siempre, un área de trabajo. Entonces el dólar poder haber tenido esa corrección sana,
después de haber generado un impulso, fíjense, después de haber generado un impulso, un complex pullback, un retroceso complejo y volverá a caer, porque el dólar, su estructura, después de haber perdido los 118, es bajista. ¿Ven? Miren, rompe y esto es bajista y poder seguir cayendo. ¿Por qué? Porque tiene objetivos también en los 94 y en los 92. ¿Listo? Entonces, vamos con cuidado en ese sentido. Si se pierde el nivel de los 100.74, confirma las ventas. Bien. En el sentido de las bolsas es curioso, ¿no? Porque, pues, aunque vuelve y juega, miren, la estrategia venía perfectamente en compras, se pausa la guerra arancelaria, se calman los temas de las guerras, aunque eso vuelvo y les digo, si ven, lo que yo les decía, es pan para hoy, hambre para mañana, hoy es blanco, mañana es negro, mañana hablan de paz y hoy hablan de paz y mañana se están bombardeando. Entonces, eso todavía está ahí. Esos cisnes negros todavía están ahí presentes. Bien, y con lo que hizo Moody's, las bolsas podrían volver a corregir. Tal vez no con la misma fuerza después de todo, teniendo en cuenta que lo que consideran las bolsas ahorita es esa tranquilidad por parte de la guerra arancelaria que podría sacar de la jugada la perspectiva de un aumento de la inflación, que es lo que está viendo Powell, ¿sí? Y otros conceptos, pero es que lo de la deuda, chicos, es peligroso y es de prestarle atención realmente. Esto no es un juego. ¿Sí? Los gobiernos han jugado tanto con esta teoría de imprimir dinero, endeudarse y crecer y crecer y crecer a base de deuda. Yo recuerdo, tengo que investigarlo, pero recuerdo que hace más o menos un año y medio, Estados Unidos para crecer $1 tenía que endeudarse 3, ¿sí? Eso no es un negocio, ¿sí? Es como si ustedes tuvieran un negocio y para ingresar $1, pues tienen que invertir 2 o invertir 3. Entonces, eso no es un negocio y con tipos de interés que no se veían hace más de 40 años, que tienen que renovarse en junio la deuda con esos tipos de interés. Entonces todo eso podría ocasionar que la bolsa vuelva a presentar correcciones muy interesantes, teniendo en cuenta que, bueno, la bolsa como por ejemplo, como lo es el S&P, está en terreno bajista, ¿no? Impulso, retroceso y esto puede seguir cayendo con normalidad. Ojo porque está la teoría del mercado secular, ¿no? Pero en la economía actual hay más cosas en contra que a favor, ¿sí? E igualmente seguirán siendo oportunidades increíbles. ¿De acuerdo, chicos? Entonces, bueno, si nosotros nos trasladamos al oro, el oro es el rey. Tuvo una corrección muy fuerte, muy interesante que aprovechamos en diferentes ciclos, ¿sí? Para, o teniendo en cuenta lo que les había comentado, la desescalada en diferentes partes del mundo, ¿sí? Acuerdos comerciales interesantes como los que hace Estados Unidos con Arabia Saudí, que recuerden que es rival número uno Irán, ¿sí? Y también no es tan buen amigo de Israel, entonces, ojo con eso, pero el comercio o la sociedad que está teniendo Trump con los árabes, con el Golfo Pérsico, es muy interesante. Pero igualmente vuelve y juega el peso de la economía, vuelve y juega el peso de la geopolítica y el oro vuelve a adquirir probabilidades de volver a recuperar su tendencia alcista y ya haber terminado lo mismo. Miren, área de trabajo, impulso, retroceso y posiblemente en un siguiente máximo, pero sí poder experimentar y aprovechar ese ciclo alcista del mediano plazo después de que perdió los 3.227 dólares por onza. Miren, y es de libro, el precio lo pierde, lo estructura y hasta el momento estamos ahí. Bueno, chicos, los vamos a dejar ahí, ¿vale? Para poder iniciar bien un video por empezar la semana. Bitcoin es interesantísimo, llega hasta los 107.000, casi llega a su máximo histórico, que está en los 109.000, pero Ethereum cae. ¿Mm? Interesante esa parte. Sí. Ethereum cae y sigue dando oportunidades de venta. Bien, miren, Ethereum cayó y lo mismo, vuelve y juega, área de trabajo. Listo, chicos. Entonces, bueno, esa es mi opinión para empezar la semana. Les deseo una excelente semana a todos, chicos. Les envío un fuerte abrazo. Gracias por escucharme. Dios los bendiga. Que estén muy bien.